Reivindicar cosas en el barrio. ¿Y qué reivindicaban? Bueno, reivindicaciones. Bueno, aquí nosotros llegamos procedentes de la inmigración, la mayoría de los habitantes de este barrio, en el 66, a donde el régimen, cuando el régimen inauguró los 25 años de paz gloriosos de la dictadura, que era más bien paz de cementerio que otra cosa, pero hizo una cantidad de polígonos de protección oficial, coincidiendo con esos 25 años de paz para el régimen abrirse y que estaba haciendo cosas, etcétera, etcétera. Así es que llegamos en el 66 y en un barrio donde más que vivienda eran barracas verticales. Todos estos edificios que se ven tan altos y tan bonitos se han gastado muchos millones en restaurarlos, a consecuencia de que aquí cuando llegamos no había ningún tipo, además de la mala gestión que habían hecho con las viviendas, a donde el dinero que venía destinado a la construcción se iba a los bolsillos de otros. A consecuencia de eso, aquí no había cámaras de aire, había humedades por todas partes, las redes de agua y luz y electricidad no funcionaban, no teníamos autobuses, no teníamos escuelas, las calles estaban embarradas, y teníamos metro, en fin, esto era una periferia de Barcelona para una gente pobre que había venido aquí a vivir. Y ahí se queda ahí. A consecuencia de eso, en el 68 aparece la Asociación de Vecinos y encabeza todo un descontento, todo ese descontento para reivindicar el arreglo de todos los desperfectos que había en el barrio, que no eran pocos. Si hiciésemos una lista de ese problema no acabaríamos. Entre otras cosas, estos bloques están construidos con cemento aluminoso, que es una especie de electrolán que después de la Segunda Guerra Mundial los alemanes descubrieron, y este cemento aluminoso se construían las vigas con ese material y en 24 horas se podían utilizar, mientras que el de cemento normal, para utilizarlo se necesitan 20 o 21 días. Y este cemento aluminoso, si no hay humedades, pues no hay muchos problemas, pero si hay humedades, pues las varillas, la armadura recibe la humedad y se fastidia. Así es que la mayoría de las viviendas de este barrio las vigas están reforzadas, a donde la administración con dinero público se ha gastado un dineral, y a consecuencia de la lucha de esta asociación de vecinos, de esta que era la única que existía. En el 62 había muy pocas asociaciones de vecinos.